Gracias, alcalde, por acompañarnos. Hoy vamos a tener al alcalde Federico Betancourt. Él es alcalde municipal de Ciudad Vieja, Zacatepeques. Entonces, hoy lo voy a presentar. Pero antes de comenzar, quisiera decirle a nuestra audiencia que pueden dejar sus comentarios, tanto para el alcalde como para nosotros. Y al final de la entrevista, pues también vamos a poder tomar algunas preguntas de la audiencia y pues bienvenidos todos. El alcalde es abogado con 25 años de experiencia profesional y 20 años de servicio en el Ministerio Público. Ha sido electo 2 veces como alcalde de Ciudad Vieja en los periodos 2020-2024 y 2024-2028 y ha presidido la Asociación de Alcaldes de Zacatepeques, AMSAC, durante 3 periodos consecutivos. Actualmente representa a Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla ante el CONADUR y es vicepresidente de la ANAM, que es la Asociación Nacional de Municipalidades. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional, especialización en Derecho de la Niñez y Adolescencia y diplomados en Oratoria Forense, Sistemas de Protección y Consultoría Política Internacional. También ha sido catedrático universitario por más de 10 años y en 2023 fue reconocido como el mejor alcalde de Zacatepeques por sus buenas prácticas municipales por la Asociación Nacional de Municipalidades. Bueno, alcalde, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias primero por la invitación. Es un placer estar con ustedes y este tipo de entrevistas me interesan mucho porque de una u otra manera ayudan con la transparencia para que las personas y cada uno de los vecinos y vecinos también aledaños puedan establecer cuál es la manera que uno gobierna, que es lo ideal para tener un gobierno en el cual la gente se sienta satisfecha de cómo se invierten sus impuestos. Sí, al iniciar el live les estaba contando a la audiencia que en las municipalidades hay diversas formas de generar recursos y tener ingresos y una de ellas es pues los ingresos propios. También están las transferencias del gobierno central y también están las transferencias que hacen los consejos de desarrollo. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos para la municipalidad? Y desde que usted ha entrado y en su gestión, ¿esto ha variado en estos 2 periodos? Sí, sí ha variado. Encuentro cuando nosotros ingresamos teníamos en casa 800,000 quetzales. No teníamos deudas. Hoy hemos llegado a tener 50 millones en caja. Esto derivado de políticas de fiscalización, de políticas de buen contribuyente y políticas también de austeridad en la municipalidad. Eso, austeridad no significa no invertir, sino se trata de autoridad en la administración de la municipalidad. Como usted dijo, son varias las formas de ingreso de una municipalidad. Los ingresos propios son YUSI, por ejemplo, la unidad de negocios, las tasas municipales, agua, multas, ¿verdad? Y por otro lado están los aportes del gobierno central, que está el aporte constitucional, hidrocarburos, y también están los aportes de como nosotros hacemos nuestro presupuesto. Este presupuesto hemos logrado incrementar cada año de 2020 a la fecha un 33% de nuestros ingresos propios. Es nuestra meta que debemos de incrementarlo. Es así como hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros ingresos propios. Por ejemplo, en el periodo 24 del presupuesto que tuvimos, prácticamente casi llegamos a los 30 millones con ingresos propios, nos quedamos a 29 millones y fracción. Y un poquito nos faltó para llegar a 30 millones. Este año nuestra meta es sobrepasar los 30 millones, tener un crecimiento de aproximadamente 33 millones, porque cuando nosotros también tenemos ingresos propios fuertes, los aportes de constitucional y IVA PAS son premiados, o sea, las municipalidades que tienen mejores ingresos tienen mejores aportes constitucionales y IVA PAS como premio por sus buenas prácticas en cuanto a hacer la retribución de todas las tasas, de todos los servicios que tenemos. Es así como cuando nosotros más o menos tenemos el ingreso per cápita casi en 600 quetzales. Entonces, cuando nosotros llegamos a la municipalidad, el ingreso per cápita no es de manera como de 240 por persona, lo tenemos de 600, lo queremos superar, quisiéramos llegar por lo menos a 700,
estamos en el top 20 de municipalidades con mejores ingresos. La meta de nosotros es llegar al top 10 de mejores ingresos. Lo hemos logrado con una buena política fiscal, sin entrar en un choque con las personas, sino siendo eficientes en la fiscalización, y también cuando las personas miran de que sus impuestos son retribuidos en obras, generalmente no tienen ningún problema en pagar sus impuestos. Es común nosotros que en enero tengamos grandes colas con la gente pagando su boleto de ornato, ¿verdad? Porque sabe para qué es usado. Nosotros tenemos centros de limpieza muy fuertes, donde apoyamos también a las personas, digamos, más vulnerables, a mujeres, ancianos, a través de este tren de limpieza. Y las personas, o sea, les parece lo que estamos haciendo, cómo tenemos el pueblo ordenado. Entonces se desbordan viniendo a pagar los impuestos, principalmente en este caso concreto que le pongo de ejemplo, que es el boleto de ornato. Bueno, solo que el audio no se oye muy claro. No sé si podrían ayudarnos con esa parte. Ahorita, ¿cómo está el audio? Que ahorita se oye mejor. Sí, fíjese que hubo un ratito que sí oí como que había interferencia. Sí, ahorita sí se oye mejor. Bueno, en 2022 usted compartió en un medio obtener fondos. Es un logro por la política de austeridad que su administración implementó. ¿En qué consiste esa política y si aún la están implementando? Definitivamente, como le digo, la austeridad no es hacia la población, sino es a la misma administración. Le pongo ejemplos. Supóngase generalmente los administradores muchas veces usan los vehículos municipales, usan viáticos, usan el combustible. Acá, desde mi persona hasta todos los directores, no usan ninguno combustible municipal, es prohibido. Ninguno tiene teléfono de la municipalidad, todos tenemos nuestros teléfonos propios. Yo tengo mi teléfono propio y pago mi teléfono con mi dinero, no con dinero de la municipalidad. Son partes de las cosas que tenemos. Por ejemplo, no hacemos banquetes aquí. Si nosotros nos reunimos todos los lunes y tenemos la costumbre que somos 12 los que nos reunimos. Cada lunes nosotros vamos cambiando e invitamos al desayuno, ¿verdad? No cargamos a la MUNI con un desayuno. Cosas de esa naturaleza son los ejemplos que le pongo, de tal manera que los gastos que vamos a tener no son de índole administrativo, sino van a ser de índole de funcionamiento para la mejor eficiencia en cuanto a los servicios que debemos de dar a la municipalidad. Revisar también, por ejemplo, políticas de fiscalización, cuánto se gasta en gasolina cada unidad, por qué se lo han gastado, ese tipo de cosas también que es parte de la fiscalización que debemos de hacer como administración municipal. Según el Índice Consolidado Financiero Municipal, los recursos propios percibidos por habitante en 2024 superan el doble del promedio nacional. Aún así, siguen dependiendo de las transferencias del gobierno central. ¿Cuál es el plan para poder tener una independencia financiera y qué beneficio traería no depender económicamente de las transferencias del gobierno central? Fíjese que ese tema hay que abordarlo así con bastante como mesura. Lo que sucede es que cuando usted dice que dependemos de las transferencias gubernamentales, debemos de recordar que en el artículo 257 de la Constitución Política de la República establece que el gobierno central tiene la obligación de pasar el 10% a todas las municipalidades. O sea, eso no es optativo ni es de que ellos deciden, es obligación. Todo lo que recauden ellos del presupuesto tienen que repartir el 10% entre las municipalidades. O sea, no puedo decir que no lo voy a recibir. Igual el IVA-PAS. El aporte del IVA-PAS, hay uno que viene directo a las municipalidades, así está establecido en las diferentes normativas. Lo que sí les he decidido hoy, que le dije al principio, era que nosotros como administración municipal nos interesa mucho subir nuestros ingresos propios, porque hay una fórmula, hay un criterio de fórmula que entre más ingresos propios tenemos, nos premia teniendo más aporte de constitucional y más aporte de IVA-PAS. O sea, es proporcional. Si nosotros tenemos mucho más ingresos propios, nos van a beneficiar con más ingresos de IVA-PAS. Así es la distribución que se hace entre los 340 municipios. Es una de las fórmulas. Aparte de que, por ejemplo, aldeas, ¿verdad? O otros índices. Pero el que más afecta es, y que mejor premian, digamos, es cuando uno tiene la buena ordenanza de estar buscando tener mayores ingresos. Hoy por hoy le digo que nuestra mayor fuente ya de financiamiento prácticamente somos nosotros mismos.
porque tenemos ingresos propios que ya casi llegan a los 30 millones. Nuestro presupuesto el año pasado fue un aproximado, empezamos con 54 millones, pero tuvimos una ampliación porque tuvimos más ingresos, llegamos como a 58 millones. Esto quiere decir que más de la mitad de nuestros ingresos eran de ingresos propios. Entonces tenemos una relativa independencia. Pero nosotros de una u otra manera como municipalidad, aunque somos entidades autónomas, sí estamos anclados con, con el departamento central, o sea, con el gobierno central, algo así como también, por ejemplo, la Universidad de San Carlos. Ellos tienen autonomía, pero sí siempre tienen un 5%, que es el porcentaje que le da el gobierno central como parte obligatoria que tienen que tener las entidades del Estado. Nosotros, en el caso concreto de la municipalidad, nos dan un 10% de aporte constitucional, igualmente de IVA Paz, pero nuestra obligación, tal y como dice usted, es buscar mejores ingresos, que año con año lo hemos logrado teniendo un incremento que es un aproximado que tenemos nosotros de un 33% desde el año 2020 hasta el 2025, o sea, cada año mejoramos un 33%. Eso, por supuesto, nos ha permitido tener mayor independencia, porque ya nuestras obras no dependen solo de consejos de desarrollo, sino nosotros la mayoría de obras ya las estamos haciendo vía fondos de la municipalidad y vía administración. O sea que incluso ya no estamos contratando empresas, sino muchas de las obras las estamos haciendo con personal de la municipalidad. Sí, cuando se hablan, en este caso que estamos hablando de que dependen de las transferencias de gobierno central, nos referimos a que del total de ingresos que recibe la municipalidad, tanto ingresos propios como transferencias y como del Consejo de Desarrollo, la mayor parte de los ingresos municipales son del gobierno central. Cuando hablamos de tener una dependencia del gobierno central, es cuando estas transferencias superan la recaudación municipal. Ese, ajá. Ahorita nosotros desde el 24 ya tenemos más ingresos propios que lo que nos da el gobierno. Sí. Nosotros tuvimos el año pasado más o menos 29 millones y fracciones y el presupuesto era de 54 millones. Quiere decir de que estábamos en un 24 millones eran aportes de gobierno central y, por decirlo así, 30 millones eran de recaudación propia de la municipalidad. Sí. Este año obviamente va a ser mejor todavía la recaudación por lo que va del año, ya hicimos nosotros nuestro condado, vamos a mejorar otra vez un 33%, quiere decir que va a ser otra vez mucho más alto los ingresos que tenemos nosotros por administración que los aportes que hace el gobierno central, y definitivamente eso sí nos da autonomía y más eficiencia en la administración pública. SUPOT, el Plan de Ordenamiento Territorial, está en fase de planificación. ¿Cuánto tiempo tienen estimado para que finalice? Y confía que este podría tenerlo concluido antes de terminar su gestión en este periodo. Sí, le cuento, nosotros desde el año pasado decidimos cancelar las licencias de construcción de condominios, notificaciones, porque si nos fijamos que había mucha cantidad y nosotros lo que habíamos estado haciendo era en base a ordenanzas de consejo municipal, tratar de ordenarnos, pero si fuimos muy honestos y nos fijamos que era como estar tapando bache sobre bache, no podíamos seguir así, entonces mejor decidimos cancelar momentáneamente, porque no se puede cancelar permanentemente permisos, pero lo que dijimos es que se iban a cancelar hasta que nosotros tuviéramos el POT. Ya lo venimos trabajando. Hemos trabajado reglamentos, por ejemplo, el reglamento de movilidad, reglamento de construcción, reglamento de impacto vial, pero todavía nos faltan por ahí un par de reglamentos y nos falta la parte de diseñar cómo queremos el pueblo y que nos permita principalmente tener una movilidad muy organizada, porque hemos visto que los POT que están en otras municipalidades no han funcionado como deberían de funcionar. Eso sí hemos visto. Usted mira todo lo que está alrededor de la ciudad capital. Hoy por hoy, en cuanto a movilidad, somos los que tenemos menos movilidad en toda Centroamérica. Son casi 900 horas las que se pierden por año. Cada persona dentro de la ciudad capital es, o sea, la diferencia entre Costa Rica y Guatemala en horas perdidas es grandísima. Y esto se deriva a que no tuvimos nosotros como país y como municipalidades también una responsabilidad en diseñar debidamente
la- los municipios y la ciudad para que tuvieran una movilidad eficiente. Eso no queremos que pase con Ciudad Vieja, eso es lo que estamos trabajando fuertemente. No queremos, por ejemplo, venir y hacer un copy-paste del POT de X municipio, no, nosotros estamos haciéndolo de acuerdo a las necesidades y requerimientos que tenemos como municipio de Ciudad Vieja. Eso nos está costando un poquito más, sin embargo, sí hemos avanzado bastante. Siento un poquito pretencioso, creeríamos que lo tendríamos terminado antes de fin de este año, porque sí estamos trabajando bastante arduo en este tema. Aprovechando que nos está dando el ejemplo de la ciudad de Guatemala y los municipios vecinos, quiero preguntarle cómo abordan desde la municipalidad el crecimiento urbano que vincula a Ciudad Vieja con sus municipios vecinos. ¿Existe alguna coordinación intermunicipal, principalmente con el tema de tráfico? Ese está un poquito complicado, fíjese. Parte, ese es parte de lo que debería de abordarse juntamente con gobierno central. De cada municipalidad tiene sus intereses propios, pero por ejemplo, Jovial podría tener una planificación más eficiente en cuanto a las carreteras que pasan por cada municipio, de tal suerte que dieran no los beneficios propios del municipio, sino de todos los restos de municipios globalmente. Nosotros, como parte de una política que tenemos, sí estamos exigiendo que cuando se hace una construcción tenga un retiro de 25 metros desde el eje central, que es lo que establece el Código Municipal y la Ley de Tránsito, para carreteras de segunda categoría, que son las que pasan por nuestro territorio. Y en teoría deben de ser 40 metros para carreteras de primera categoría. O sea, que póngale que en el caso del libramiento de Chimaltenango, que es carretera principal, si hubieran respetado esa normativa, que fueran 40 metros por lado, no hubieran tenido que hacer el libramiento, porque habrían tenido prácticamente una carretera de 80 metros de ancho para poder ampliarla. ¿Verdad? Porque el Código Municipal y la Ley de Tránsito son clarísimos, que dice que una municipalidad tiene prohibido dar licencias en el caso, por ejemplo, de las carreteras que es de segunda categoría, las carreteras a menos de 25 metros del eje central de la carretera. Nosotros estamos retirando a todos a 25 metros. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener un mayor espacio para cuando el gobierno central quiera ampliar la carretera vía jovial o vía camino. No vamos a tener el problema de que comercios pegaditos y que después no se pueda ampliar la carretera y tengamos que hacer un libramiento y más. Es parte de lo que estamos trabajando con el eje de movilidad. Por supuesto que ese es solo un punto, hay mucho más que hay que trabajar. Alcalde, ¿por qué Ciudad Vieja no contaba con un plan de ordenamiento territorial y qué cambió para que ahora se estén tomando estas acciones? Mire, es una pregunta un poquito difícil de contestar, ¿verdad? Porque nosotros tomamos la municipalidad en el 2020. Desconocemos qué razones pudo tener el anterior gobierno para no hacer el POT. Nosotros sí sabemos qué razones tenemos ahorita para hacer el POT. Su vieja parte de las políticas que teníamos nosotros era que viniera inversión. Gracias a Dios está viniendo buena inversión. Logramos que viniera buena inversión siendo transparentes, siendo eficientes, no pidiendo nada debajo de la manga cada vez que viene inversión aquí. Por ejemplo, si viene una gasolinera, si viene una notificación, pero producto de eso es que nos empezó a venir una oleada grande de inversión. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que realmente no teníamos las capacidades o que no teníamos un POT debidamente hecho para poder confrontar esa avalancha de inversión que nos estaba viniendo inmobiliaria. Sí tenemos un bosquejo de un proyecto que se llama IDOM, que se hizo por ahí por el 2017, es un pequeño ensayo de un plan de ordenamiento territorial que se hizo en base a lo que se llama Valle de Panchoy, que incluye los municipios de Antigua, Cocotenango y Ciudad Vieja. Esa base sí es bien importante para nosotros porque ahí se hizo el primer bosquejo. Lo único es que se hizo solo como un análisis y no se terminó aterrizando. Entonces a nosotros las municipalidades, tomando como modelo de gestión, sí podemos y lo estamos usando para tomar decisiones en cuanto a nuestro POT. Pero sí sabemos que es importantísimo para tener un municipio ordenado, porque diseñar un municipio no es como una casa, ¿no? Un municipio se diseña, una calle se diseña y queda por 200 años ahí. Y si se cometió un error, van a ser 300 años de error. Entonces es bien importante especificar qué dice, ¿no? Queremos mucho del municipio. Sí sabemos que es una cosa sumamente importante para el crecimiento y también para el desarrollo del municipio. Guatemala participar para la construcción del mercado en 2022.
Este debió de cumplir con una serie de requerimientos como estudios arqueológicos, incluso su diseño fue un estilo colonial. Sí, fíjese que el Consejo de Protección, la ley de protección, tiene establecido, o sea, tres espacios. Tiene primero un polígono de conservación, que es la propia antigua. Después tiene islas de conservación, que en el caso concreto de Ciudad Vieja, nosotros tenemos la Catedral de Ciudad Vieja, son 50 metros alrededor. Y después tiene un tercero, que son áreas de influencia, que es donde no van a ser tan estrictos como en el perímetro de conservación, pero sí, como somos aledaños a la ciudad colonial, tenemos que cumplir con requisitos mucho más suaves, pero tampoco, por ejemplo, podemos hacer un edificio de 10 pisos, porque se va a ver desde la antigua, pero sí podemos autorizar edificios de 3 niveles, según el área que nos vamos alejando de la antigua Guatemala. Nosotros tenemos muy buena comunicación con el Consejo de Protección, y por supuesto que en el POT ellos sí van a formar parte directa ya de la etapa final. Las etapas primarias como las estamos trabajando ahorita, que es un predial, como son la redacción de normativas, no están participando directamente, pero en la etapa final, que ya es el diseño conciso de cómo queremos, y en el diseño de construcción sí van a estar involucrados. Hace 3 años implementó el sistema de buses en su municipio. ¿Considera que alcanza para la demanda de la población y se mantiene a un quetzal el costo? Sí, le cuento, nosotros iniciamos como plan piloto. Comenzamos con un bus, porque aquí no había transporte urbano, pero sí mirábamos la necesidad, entonces comenzamos con un bus, el cual lo alquilamos para ver cómo era el movimiento, ¿verdad? Y por eso le llamamos proyecto piloto, para ir un ensayo y error, sin necesidad de dañar las finanzas municipales. Alquilamos el bus, nos lo alquilaron en 6,000 quetzales, más 3,000 del piloto, 3,500 del piloto, más lo que se gasta en gasolina. Era una inversión aproximada de 16, 17,000 quetzales por el bus. Fue un éxito, gracias a Dios, a la población le pareció maravillosa, y así fue como alquilamos otro bus, otro. Cuando teníamos el cuarto nos dimos cuenta que sí es momento de compramos un bus eléctrico. Esperamos también 8 meses para ver cómo funciona el bus eléctrico, porque usted sabe que, quiera o no, es tecnología, es muy noble con el ambiente, pero teníamos que ver otros aspectos de cómo funcionaba el mantenimiento, qué tan cara es, qué tan eficiente es. Después de más o menos 9, 10 meses que vimos que sí es eficiente, que sí tiene ahorro en mantenimiento, que sí tiene ahorro en cuanto al gasto de combustible, porque se gastan mucho 300 quetzales al mes en combustible, en lo que en los buses normales se gastan casi 250 diarios en combustible. Si vimos la diferencia, decidimos mejor, ahorita vamos a comprar el siguiente bus eléctrico. Ahora vamos a ir sustituyendo los buses que alquilábamos por buses eléctricos. Vimos que sí son funcionales, tienen mejor movilidad, son más ahorrativos, son más amigables con el medio ambiente, por lo tanto son más eficientes, y sí vamos a irlo sustituyendo paulatinamente. Ahorita ya vamos a levantar el otro evento para comprar el equipo eléctrico, y a final de año vamos a comprar el otro, para que en el 2025 ya vamos a contar con 3 buses propios, y paulatinamente vamos a ir devolviendo los vehículos que habíamos estado usando, que quieran o no, con el uso del tiempo ya se han desgastado y ya pues quieren mayores servicios. Entonces vamos a irlos eliminando paulatinamente con nuestros nuevos servicios de buses eléctricos. Pero sí, el proyecto ha sido eficiente. Ahorita en la actualidad tenemos sí nos funcionan los 5 buses. Vamos a esperar un poquito más si implementamos una nueva línea que pasa por diferentes lugares. Por la forma como está distribuida Ciudad Vieja es un poquito complicada, porque como estamos aledaños al volcán de agua, somos como horizontales, bien estirados, y como un rectángulo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces nosotros eso fue lo que privilegiamos, irnos en el rectángulo a lo largo, pero estamos verificando si podemos hacer otras líneas que vayan contraria al rectángulo. Pero ese es otro temita que vamos a ir analizando si vale la pena la inversión y el gasto. Y sí, seguimos con referencia al tema del crecimiento urbano,
¿la municipalidad ha identificado algún riesgo con la conurbación con municipios aledaños o vecinos en temas tal vez de agua potable, drenaje? ¿Y cómo es que se prepara Ciudad Vieja para esto? Sí, fíjense que nosotros todavía, a pesar de que ha crecido Sudeja, no topamos con ningún municipio. No hemos topado. En el PO tienen que planificar esa parte, tenemos que verificar para establecer, porque tarde o temprano va a pasar eso, y ello pues tenemos que, lo que no queremos es actuar como pasa actualmente, que vamos, como le dije yo, que vamos tapando bache con bache, sino tenemos que tener una política en la cual ya estemos preparados cuando se den estos problemas. Y esto lo tenemos identificado y establecido más o menos qué rutas se deben de tomarse en el POT. Por eso es tan importante el POT. Usted representa a los alcaldes ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y se encuentra en su segundo periodo. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde lo local y qué retos ha enfrentado al representar a otros municipios? ¿Cómo ha hecho para no descuidar también sus labores como alcalde? Primero, para no descuidar las labores, es organización, ¿verdad? Ser bien organizados en cuanto al trabajo, saber delegar. En cuanto a CONAUR, sí, nosotros representamos al departamento de Escuintla, Mazatenango y Zacatepeques, cada uno de los diferentes municipios de esos departamentos. Es complejo, es complejo porque son cuerpos colegiados, entonces las decisiones se toman en conjunto y quizás eso cuesta en Guatemala, debemos de trabajar y entender que debemos de tener una inteligencia colectiva. Yo creo que eso es lo que tenemos pendientes todos los guatemaltecos, que no sabemos tener inteligencia colectiva y eso pues obviamente nos dificulta cualquier labor cuando hay un cuerpo colegiado. Sin embargo, es una experiencia interesante, importante, de la cual uno debe sacar provecho y también debe de capacitarse para lograr representar con dignidad y buscar el desarrollo para esta área que tenemos, que es la región 5, que comprende, como digo, los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepec. En su municipio han incluido proyectos relacionados con desechos sólidos y aguas residuales con el tema de los consejos, con los fondos de consejos de desarrollo. ¿Cuáles son y cómo ha funcionado hasta ahora estos proyectos? Sí, fíjese que ahorita nosotros más o menos en 10 días empezamos la primera planta de tratamiento de Ciudad Vieja, que es para 12,000 habitantes. También se va a hacer día de consejos de desarrollo. El año pasado, digamos que se hizo la primera etapa, que era hacer un muro de contención para que pudiera soportar esa planta que tenemos, porque por la geografía de Ciudad Vieja hay puntos específicos donde la debemos de hacer, no se puede hacer en cualquier lugar. Entonces ahí había que hacer trabajos previos. El año pasado se hizo también vías de desarrollo, esos trabajos previos, o sea, se hizo la primera parte del proyecto. Este año 2025 vamos a ejecutar ya la planta de tratamiento. Tenemos también con fondos propios una planta de separación de desechos sólidos. Nosotros nos fijamos que la población había respondido muy bien a la separación de desechos, principalmente porque nosotros desde el año pasado iniciamos un proyecto con 8 maestros, los cuales estuvieron presentes en los diferentes institutos, en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios, haciendo concientización, capacitando talleres respecto a cómo se debía hacer la separación de desechos, sabiendo que ya este año iba a entrar en vigencia dicho acuerdo. Eso nos ayudó bastante porque también se fue a iglesias, se fue a grandes grupos y esto pues ha hecho que la población tenga una muy buena respuesta y es ahí donde nosotros sí nos dio mucho cargo de conciencia que los vecinos nos estuvieran separando los desechos y unirlos. Entonces empezamos un proyecto donde tenemos una planta de compostaje y también tenemos biodigestores. Somos el primer municipio que está trabajando con biodigestores. Gracias a Dios, es un proyecto piloto, pero nos está funcionando muy bien. Estos proyectos, que les estoy diciendo, los estamos haciendo con fondos propios, que era parte de lo que usted decía, de la independencia que debemos de tener del gobierno central para poder tener nuestras propias políticas. ¿Cuáles han sido las prioridades de inversión de los fondos de consejos de desarrollo en su municipio?
Y les cuento, los consejos de desarrollo tienen una tipología específica. Al referirnos, al decirnos tipología específica, me indico que ya tiene establecido qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, debemos de trabajar educación, salud, drenajes. Entonces, lo que más hemos trabajado nosotros en cuanto a consejos de desarrollo, primeramente ha sido salud. Hicimos un centro de salud que prácticamente es un hospitalito que está diseñado para hacer un CAP. Ya estamos haciendo nosotros nuestras gestiones para que se vuelva un CAP. CAP se refiere a un centro de atención permanente que ya tiene encamamiento. También hemos invertido gran cantidad en drenajes. Más o menos son 8.000 metros los que hemos cambiado de drenaje. Y por supuesto ahorita la planta de tratamiento. Eso es lo que más se ha invertido en salud. ¿Cómo se priorizan estos proyectos? Según las necesidades de la población, se hace un análisis, una verificación, estudios de prefactibilidad, y es ahí como establecemos que son los proyectos más necesarios. Y a veces también sentido común. Por ejemplo, en el caso del centro de salud no era necesario tanta estudio, tanto análisis, porque fíjense que lo que teníamos era un puesto de salud. Un puesto de salud tiene capacidad para 8.000 habitantes, que era lo que tenía que llegar. Y nosotros casi llegamos a los 50.000 habitantes, que era obvio que el puesto de salud no podía dar de salud del municipio. Sin embargo, no podían ponernos un centro de salud, que es la siguiente categoría, porque no había edificación adecuada. Por lo tanto, ahí tenía que ir una priorización, por ejemplo. Con relación al tema de los proyectos que son del Consejo de Desarrollo, ¿qué rol cumplen los vecinos en este caso? Porque también hay consejos comunitarios de desarrollo. Sí, fíjese que según la ley de consejos de desarrollo, ellos son el primer eslabón en la solicitud del proyecto. Lo que siempre ha querido la ley de consejos de desarrollo, recuerden que esto es visto dentro del ámbito de los acuerdos de paz, es descentralizar el poder público. Guatemala, por cuestiones históricas, desde la independencia que se dio, la manera como se dio, ¿verdad? Tiene centralizado el poder público en la capital. Recuerden que por eso es que la separación de la Federación Centroamericana, pues, la capital quería siempre concentrar el poder. Y esa cuenta hemos cargado con esa carga histórica. Hoy por hoy, Guatemala tiene el problema que no está descentralizada, que no está desconcentrada. A través de consejos de desarrollo, esa ley, el espíritu de esa norma es la desconcentración y la descentralización. De esa cuenta, los proyectos no van a nacer de alguien de la capital que no conoce cuáles son las necesidades del pueblo, sino emanan del mismo corazón de los vecinos, de la población. Entonces ahí como los poderes son importantísimos porque ellos son los que priorizan los proyectos a través de los comunes. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de las municipalidades con su experiencia al planificar este tipo de proyectos de los consejos de desarrollo y cómo ha sido el proceso este año para obtener los avales? Tenemos entendido que este año se hizo el mayor desembolso para este tipo de proyectos en las municipalidades. Sí, como le digo yo, para mí el principal problema es sacar la histórica de la concentración y la falta de descentralización que tiene el gobierno central. Entonces, muchas veces ellos piensan que desconcentrar es hacer un programa del cual nosotros tenemos que subir todo al programa y desde ahí ellos revisar, pero siempre hay gente de la capital revisando. O sea, nosotros como país debemos de aprender a desconcentrarnos, a tener más autonomía cada unidad y tener esa confianza. Generalmente la gente de la capital no cree en la provincia y lo que hace es que pone trabas burocráticas. Me refiero a trabas burocráticas que ellos creen que poniendo controles sobre controles, sobre controles, sobre controles, va a haber un mayor control, valga la redundancia. Pero la historia nos ha dicho que no ha funcionado. O sea, si usted mira, Guatemala no se caracteriza por ser un país totalmente honesto, honrado, transparente, eficiente y capaz. Lo que ha pasado con esos controles sobre controles es que han llevado primero que hay una excesiva cantidad de personas revisando y se haya puesto, como dicen, el Leviatán, que es el Estado, haya sido lento, trabaja lentamente, los avales cuestan un poquito. Ese no es el problema de este gobierno, viene de gobiernos anteriores, lo que he visto yo siempre ha sido así, pero lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno, invitación, mi experiencia personal,
Mi academia me dice que debemos de desconcentrar y descentralizar Guatemala. Es la única manera, tal y como trabaja Estados Unidos, como trabaja México. Actualmente no se había hecho por el tamaño geográfico de Guatemala, pero la densidad de la población así lo requiere. Puede ser, por ejemplo, Canadá es mucho más grande que Guatemala, pero Canadá tiene 30 millones. Nosotros estamos hablando de 18 millones de habitantes. Entonces, aunque las distancias son más cortas, tenemos mayor concentración de habitantes y si no estamos descentralizados adecuadamente, nos va a costar mucho trabajo la coordinación de proyectos como los de consejos de desarrollo. Actualmente, ¿cuántos proyectos están ejecutando en Ciudad Vieja? ¿Cuántos tienen autorizados para este año? Le cuento, mire, pues, voy a hacer una numeración. Como hubo fondos ordinarios 2024, que por diferentes atrasos se permitió un bolsón para 2025. Hay fondos extraordinarios 2024, fondos ordinarios 2025 y fondos extraordinarios 2025. Eso hace toda una mochila de proyectos. Nosotros ya tenemos terminado los fondos 2024, tenemos terminado los fondos extraordinarios 2024. O sea, prácticamente todos los fondos de consejos de desarrollo que deberían de estar en ejecución, gracias a Dios ya los tenemos terminado. Hicimos un trabajo muy arduo. Ahorita tenemos pendientes la planta de tratamiento, que es la que vamos a iniciar, y 2 proyectos por fondos extraordinarios 2025. Gracias, alcalde. Con esa pregunta terminamos la entrevista. Si ustedes de su lado tienen alguna pregunta de su audiencia que quisieran contestar, nosotros acá tenemos una pregunta y dice, ¿para cuándo el redondel del cementerio de Ciudad Vieja? Le cuento, este proyecto nos ha costado bastante porque el redondel está en una ruta que se llama RN14. Esta ruta no es jurisdicción ni competencia de la Municipalidad de Ciudad Vieja, aunque pasa por su territorio. De hecho, precisamente vengo de gestionar un permiso vial para dicho redondel. Son procesos bastante complicados, porque le digo, no es que la municipalidad los pueda ejecutar solo porque quiere, debe de pedir permisos, debe pedir avales, debe de conseguir fondos o procurar que por vía de los caminos lo desarrollen. No es una responsabilidad puramente municipal, sin embargo nosotros sabemos lo importante que es el redondel y estamos luchando arduamente por hacerlo, es parte de lo que nosotros prometimos en campaña y me parece que primero Dios y los esfuerzos que sean tendríamos que terminarlos antes de que termine mi periodo 24 o 28. Esa es la promesa que vuelvo a hacer acá, estamos trabajando arduamente y no lo hemos olvidado. Está complicado por las circunstancias que les dije anteriormente, pero creemos y confiamos y tenemos fe en que se va a hacer. Si ustedes tienen alguna pregunta de su lado, la pueden leer. Igual recordarle a la audiencia que pueden dejar preguntas para poder ahora interactuar con el alcalde. Sí, estamos leyendo que nos dicen que para cuándo el estadio y la plaza de San Lorenzo. El estadio de San Lorenzo, el campo que vamos a situar en San Lorenzo, sí se tiene planificado, presupuestado para este año. Es un área un poquito montañosa, entonces la planificación nos indica que después de las lluvias, aproximadamente en noviembre, le vamos a dar inicio a este proyecto, porque ese proyecto también es con fondos propios. Entonces nosotros tenemos esa disponibilidad de establecer los tiempos en los que lo vamos a hacer. Bueno, alcalde, entonces con esto terminamos. Le agradecemos bastante y recordarle a nuestra audiencia también que mañana vamos a tener nuestra guía para vecinos. Nos va a acompañar Ronald Peláez del Centro de Estudios Urbanísticos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos va a hablar sobre movilidad y también recordarles que el 3 de julio vamos a tener nuestro próximo Trucos para Fiscalizadores. Vamos a hablar sobre Guatecompras y cómo llegar a buscar su municipalidad y ver qué es lo que están comprando. Y alcalde, bueno, con esto nos despedimos y le agradecemos mucho compartir este espacio con nosotros. A ustedes, gracias por la oportunidad de darle a conocer a mi población, informarles cómo son las cuestiones de esta municipalidad. Para mí es muy importante hacerlo. Saludos. Gracias, alcalde. Esperamos tenerlo en otro espacio. Muchas gracias por su tiempo. Y gracias a todos por pues, vernos y acompañarnos en esta entrevista. Feliz noche.